¿Acaso soy el único que desconocía el verdadero horror de la soledad hasta que me observó desde la oscuridad? La soledad era mi compañera de siempre. Desde que tengo memoria, la quietud y el silencio han sido mis fieles acompañantes, llenando cada rincón de mi existencia. Un eco en el vacío de mi apartamento. Cada paso que daba resonaba en las paredes desnudas, como si el espacio mismo quisiera recordarme mi aislamiento. Siendo arquitecto, pasaba horas entre planos, líneas perfectas que dibujaban espacios vacíos. Mis manos trazaban con precisión, pero mi mente vagaba por los laberintos de mi soledad. Un mundo que veía reflejado, pero distorsionado, cada vez que me miraba al espejo. Me observaba con atención, buscando respuestas en mi propio reflejo. Un pasado que me devolvía la mirada desde el espejo, con una fijeza inquietante. Cada día, enfrentaba esa mirada, esperando encontrar algún indicio de cambio, alguna chispa de esperanza. Todo cambió el día del accidente. El choque no solo destrozó mi coche, sino también mi espíritu. Desde entonces, la soledad se volvió más oscura, más pesada. En el hospital, mientras mi cuerpo sanaba, mi mente se hundía más en la oscuridad. La soledad se convirtió en mi única compañía, una sombra que no podía escapar. Cada paso que daba después del accidente resonaba con un eco de dolor y pérdida. La soledad ya no era solo una elección, sino una condena. Mi reflejo siempre había sido una copia exacta de mí mismo. Cada línea, cada arruga, cada imperfección se reproducía con precisión absoluta. Pero desde el accidente, algo no encajaba. Eran detalles mínimos, casi invisibles. Un parpadeo a destiempo. Un movimiento de labios que no coincidía con mis palabras. ¿Sería mi imaginación? El cansancio jugando conmigo. Traté de convencerme de que no era nada, que solo estaba agotado, estresado. Me repetía que no había razones para alarmarse. Pero en el fondo, una punzada de inquietud me apretaba el pecho. Una sensación fría e irracional de que algo no andaba bien desde aquel día fatídico. Si mi reflejo en el espejo parece moverse por sí solo, entonces estoy atrapado en una pesadilla. Las sombras se alargaban en mi apartamento, creando formas raras en las paredes. Parecían tener vida propia, moviéndose con una intención que no podía comprender. La oscuridad se había vuelto mi enemiga, agrandando cada sonido, cada movimiento. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento, se transformaba en un monstruo acechante. Dormía poco y mal, con pesadillas donde mi reflejo escapaba del espejo para perseguirme por los pasillos laberínticos de mi mente. En esos sueños, los corredores se estiraban y retorcían, atrapándome en un ciclo interminable de terror. Todo comenzó después del accidente. El choque no solo dejó cicatrices en mi cuerpo, sino también en mi mente. Desde entonces, mi realidad se distorsionó. Los pocos que alguna vez me visitaban lo notaban, preguntándose por qué estaba tan distante, tan ausente. Reflejaban preocupación, pero también una creciente desesperación al verme cada vez más atrapado en mi misma situación. Pero yo no podía contarle mis miedos. No quería que pensara que estaba perdiendo la cordura. No quería preocuparla. Las anomalías en el espejo eran cada vez más frecuentes. Cada vez que miraba, algo parecía estar fuera de lugar. Movimientos rápidos, expresiones que no eran mías. Era como si el espejo tuviera su propia realidad, una que no podía controlar. Una vez, juraría haber visto una sonrisa burlona en su cara, una mueca cruel que contrastaba con mi propia expresión de horror. Esa sonrisa me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Me sentía observado, juzgado por algo malo que se escondía detrás del espejo. Era una presencia constante, una sombra que no podía escapar. Las sombras de mi pasado me persiguen sin descanso. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, como si intentara borrar los recuerdos. Los truenos sacudían la noche y cada relámpago iluminaba mi insomnio. No podía dormir. Las imágenes del accidente volvían a atormentarme, una y otra vez. Mateo, mi mejor amigo, sonreía desde el asiento del copiloto. La carretera estaba resbaladiza. El camión apareció de la nada, sus luces cegadoras acercándose rápidamente. En ese instante, dudé. Un error fatal, una decisión que lo cambió todo.
He intentado olvidar, pero la culpa y el remordimiento me mantienen prisionero del pasado. Soy el único que no conocía el verdadero terror de los espejos. Desperté asustado. Un sudor frío me cubría la frente. Me incorporé en la cama, con el corazón a 1000 por hora, y entonces lo vi. El espejo de mi habitación, el que había tapado con sábanas, estaba descubierto, y en su superficie, una figura me observaba con una sonrisa helada. Era mi reflejo, pero no era yo. Sus ojos brillaban con una luz siniestra, y una mueca cruel le deformaba los labios. Intenté gritar, pero no me salía la voz. El miedo me paralizaba, me convertía en un muñeco. El reflejo levantó la mano lentamente, como invitándome a acercarme. Mis dedos tocaron la superficie fría del espejo, recordándome el accidente. Una descarga recorrió mi cuerpo, un escalofrío que me hizo retroceder, como cuando el coche se estrelló. Parpadeé, y por un instante creí ver mi propia cara en el cristal, distorsionada por el impacto. Pero la ilusión desapareció tan rápido como había llegado, dejándome con el recuerdo del accidente. La sonrisa burlona había regresado, más marcada que nunca, como la mueca del conductor que me chocó. Sentí que me mareaba, como si el piso se hundiera, igual que cuando perdí el control del coche. El reflejo del espejo me ofrecía una mano. Sus dedos largos y huesudos se movían de forma extraña, como si quisieran arrastrarme de vuelta al accidente. Un sonido gutural, como un gruñido de animal, salió de mis labios, recordándome el grito que di en el momento del impacto. Metí la pata. El accidente lo cambió todo. El pánico me dominó. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie me oiría. El reflejo se acercaba poco a poco, disfrutando de mi terror. Sus movimientos eran lentos, calculados, como los de un cazador con su presa. Busqué a mi alrededor, desesperado, algo con qué defenderme. Mis ojos se posaron en el jarrón de cristal que me había regalado Lucía. Corrí hacia él, agarrándolo con manos temblorosas. Lo levanté por encima de mi cabeza, apuntando al reflejo que se acercaba sin pausa, y se lo lancé. El ruido del cristal al romperse llenó la habitación. Era un sonido ensordecedor, como si el mundo mismo se estuviera desmoronando en 1000 pedazos. Miles de pedazos saltaron por todas partes. Algunos se me clavaron en la piel, haciéndome sangrar. Sentí un dolor agudo y punzante, como si cada fragmento de vidrio estuviera vivo y tratando de abrirse camino a través de mi carne. El reflejo dejó escapar un grito espeluznante, un sonido inhumano que me heló la sangre. Era un grito que no pertenecía a este mundo, un alarido que resonaba en lo más profundo de mi ser. Me llevé las manos a la cabeza, intentando detener el torrente de sangre y cristales que salían de la herida. Mis manos temblaban, y la sangre corría entre mis dedos, mezclándose con los fragmentos de vidrio. Pero lo que vi después me dejó sin aliento. El reflejo estaba herido, no se curaba, parecía empeorar con cada segundo que pasaba. Las heridas se extendían como una grieta en un cristal. Las fracturas se multiplicaban, extendiéndose como una telaraña de dolor y sufrimiento. Su forma se distorsionaba, se volvía borrosa, como si estuviera a punto de desaparecer. Era como si el reflejo estuviera siendo devorado por la oscuridad, desvaneciéndose lentamente en el vacío. Fue entonces cuando comprendí la verdad aterradora. Cada vez que me infligía daño, el reflejo sufría aún más. Estaba atrapado en un ciclo de dolor interminable, donde mi sufrimiento se reflejaba y amplificaba en esa figura espectral. Decidí correr hacia el balcón y lanzarme al vacío. Mi mente estaba decidida, mi corazón latía con fuerza. Sabía que solo había una manera de acabar con el reflejo y con mi sufrimiento. Con un último grito de desesperación, me lancé. Sentí el impacto, el dolor, y luego un silencio inquietante a la vez que sanador. El reflejo y yo nos desvanecimos juntos entre una luz cegadora, poniendo fin a nuestro tormento. El impacto no marcó el final, sino el comienzo de un viaje mucho más profundo. En el instante en que él creyó haber caído al fondo del abismo, el dolor se desvaneció y la oscuridad se disipó. Una luz cálida y suave lo envolvió, acompañada por una melodía llena de esperanza. La habitación, antes repleta de fragmentos rotos y sombras perturbadoras, comenzó a transformarse. Las paredes se volvieron translúcidas y el suelo, antes duro y frío, se tornó cálido bajo sus pies.
Y entonces abrió los ojos, acababa de despertar. Al abrir los ojos, se encontró tirado en el suelo de su baño. Mientras exploraba su entorno, notó un destello en el espejo, y una sensación inquietante volvió a invadirlo. Su respiración se volvió tensa y abrupta, con una fuerte sensación de incertidumbre. La tensión aumentaba con cada paso, mientras más se acercaba al espejo, como sabiendo que en cualquier momento el reflejo lo volvería a acechar. Al pararse delante del espejo, comprendió que solo era una luz que se reflejaba. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse, pero la inquietud persistía. Todo había sido una pesadilla, una lucha contra sus propios temores y traumas. Al enfrentarlos y aceptarlos, había encontrado la llave hacia su liberación. Consciente de todo y con una sonrisa tranquila, abrió los ojos y una vez más contempló su reflejo. Pero esta vez, no era una figura distorsionada o aterradora. Era él mismo, completo y en paz. Se miró a los ojos y reconoció la fuerza y la resiliencia que siempre había tenido. Recordó quién realmente era, quién realmente es. Preparado para iniciar una nueva etapa en su vida, una etapa llena de paz. El tormento se había desvanecido, solo quedaba él, su verdadera esencia y su paz interior. Y así, con una última mirada, esta vez sonriente a su reflejo, se despidió de sus miedos y abrazó la luz de un nuevo comienzo, listo para encarar el futuro con valentía y esperanza.